battleground, the Chaco. Bolivia wants it as an outlet to the sea via the Paraguay River. Opposing armies, triangles the Paraguayan, circles. Hacerle ver a Bush cómo ciertos decretos que le había hecho firmar su ministro de Finanzas. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst. Hoy hablaremos de una figura histórica muy importante, por su relevancia como controversia. Algunos lo llaman objeto, otros sujeto de la historia, pero sin duda alguna es uno de los protagonistas y personajes clave de nuestra historia nacional. Nadie pensaría que aquel bebé nacido en el seno de una pobre familia del Oriente, en un pequeño pueblito selvático, se convertiría alguna vez en el hombre más poderoso de Bolivia. Nadie pensaría que aquel niño se convertiría en una leyenda, en un héroe nacional, y tampoco pensarían que esos mismos caminos lo llevarían a declararse y convertirse en un dictador. Él, con todas sus contradicciones y demonios internos, conduciría los caminos de Bolivia durante los años de la posguerra y se convertiría en un emblema, en un símbolo. No hay departamento en Bolivia que no le haya levantado una estatua, un busto, una avenida o una plaza con su nombre, incluso un billete en los años 80. Hoy hablaremos de Germán Busch Becerra, el presidente Camba. Lo controversial de su vida comienza incluso desde su nacimiento. Es conocida la fecha 23 de marzo de 1903 como la fecha oficial de su nacimiento, pero la controversia es el lugar. Algunos historiadores señalan su nacimiento en el Beni debido a que su familia residía en dicho departamento. Sin embargo, la amplia mayoría de historiadores y ciertos hechos nos demuestran que nació en San Javier, provincia Ñuflo de Chávez, en el departamento de Santa Cruz, señalado así en el testamento de su mismo padre. Germán Busch, como podemos intuir por su apellido, era de una familia con ascendencia extranjera. Su padre, Pablo Busch Wisner, de ascendencia alemana, y su madre, Raquel Becerra Villavicencio, de ascendencia italiana. Germán Busch, a pesar de haber nacido en Santa Cruz, pasó gran parte de su infancia en el Beni, siendo culturalmente beniano. Pero ¿cómo comenzó la historia de este personaje? La familia Busch llegó a San Javier debido a que Raquel Becerra, la madre de Germán, necesitaba un tratamiento médico con las aguas termales de dicho lugar. Debido a esto, Busch no nacería en el Beni, sino en Santa Cruz, al igual que sus hermanos Pablo y Elisa, mientras sus hermanas mayores Josefina y Berta sí nacieron en el Beni. Pasa sus primeros años de vida en San Javier hasta que la familia se separa debido a que el padre de Busch, Pablo Busch, abandona a la familia tras enamorar con una niña de 14 años. Esto afectaría profundamente a Busch, que crecería sin tener una figura paterna. Posteriormente al abandono, la familia Busch decide volver al Beni, donde pasaría gran parte de su niñez. Allí en Trinidad encontraría su primer acercamiento con la política. Se dio con el estanciero, político y futuro senador Samuel Ávila Alvarado, el cual estaba casado con su hermana Berta desde el año 1911, cuando la chica contaba con apenas 14 años. Bueno, eludiendo estos cuestionables datos sobre la edad de que las mujeres se casaban por aquella época, Busch en la hacienda descubre libros que tratan sobre las guerrillas bolivianas que impulsaron la independencia de nuestro país y se comienza a interesar cada vez más en la historia militar. Pasando los años, el año 1916 entra en el colegio 6 de agosto de Trinidad, donde embarazaría a una de sus compañeras llamada Leticia. En castigo, el director de dicho colegio, Agustín Rivero, le pide que extienda sus manos para golpeárselas con una regla, como se hacía en aquella época, a lo que Busch, rechazando el castigo, decide golpear al director y escapar a la calle. Sin saber qué hacer, avergonzado de su infame acto y sin saber qué castigo le depararía a su madre, Busch decide escapar. Llega a su casa, toma un caballo, el cual usa hasta llegar al río Ibaré, cruza el río a nado para llegar a la hacienda Tijamuchi, la hacienda de su amigo y cuñado Samuel Ávila, del cual hablamos hace poco. Ávila lo refugiaría hasta que las cosas se calmaran, con la condición de que trabajara. Pronto aprendió las labores de un vaquero beniano. Allí estaría durante un tiempo, trabajando y enviándole dinero a su madre. Todo iría bien hasta que el administrador de la hacienda, Ildefonso Soruco, se queja con Ávila. Su hija había sido embarazada. Al parecer Busch pensaba más con la cabeza de abajo que con la cabeza de arriba. Ávila sacaría a Busch de la hacienda y lo llevaría a administrar una de sus tiendas, pero la familia ya estaba cansada del comportamiento de Germán. Quería darle disciplina y orden a su vida. No lo sacarían de la ciudad, no lo llevarían al campo, cosas que ya se habían probado no eran suficientes para moderarlo, lo llevarían al colegio militar.
Su cuñado y ahora senador Samuel Ávila mueve sus influencias para inscribirlo en el Colegio Militar en La Paz. En diciembre de 1921 llega la noticia. Tanto él como sus amigos Serafino Rioja, Ernesto Huende y Sergio Rivera habían sido aceptados en el Colegio Militar. Dejan el pueblo en la lancha Comorán, llegando a Todos Santos en el río Chapare, siguen rumbo a Cochabamba en mulas y de ahí toman un tren rumbo a La Paz. Allí se contactarían con el colega de su cuñado, el senador Antonio Velasco, el cual tramitó todo en el Colegio Militar con el fin de obtener una beca. Velasco se contacta con un famoso e influyente general en nuestra historia, el jefe de Estado Mayor Hans Kunt, quien facilita los trámites al contactarse con el coronel José Quirós, director del Colegio Militar, el cual acepta a los jóvenes venianos completamente becados. Bush estaría 5 años en el Colegio Militar, donde protagonizaría peleas y sería testigo de todo tipo de levantamientos y de muchos hechos históricos de nuestro país. Vería la expulsión de los cadetes liberales tras la asunción de Bautista Saavedra como presidente, lo cual ya le generaría cierta aversión hacia los republicanos. Germán Bush egresa como subteniente el 6 de enero de 1927 y se incorpora al Regimiento de los Colorados, y en 1928 pasaría a la caballería comandada por David Toro, el regimiento escolta personal del presidente Hernando Siles. Aquí fue la primera vez que Bush saltó a la escena política nacional. Fue el año 1930 cuando estalló una rebelión tanto militar como civil contra el porroguismo del presidente Hernando Siles. Siles, que mediante chicanas jurídicas buscó extender su mandato en el poder. Esto no sería aceptado por gran parte de la opinión pública, estallando huelgas y protestas civiles que eventualmente desembocaron en un levantamiento militar contra el presidente. Uno de los pocos batallones que no se rindió y continuó luchando, defendiendo el gobierno del presidente Siles, fue precisamente liderado por Bush. Bush se convertiría en noticia nacional. Sin embargo, finalmente el presidente es derrocado y el nuevo gobierno no tendría contemplaciones con aquel Camba. Lo enviarían lejos de las grandes ciudades y sobre todo de la política, puesto que las hazañas que se notaban en las noticias, como ser el rescate de sus cuñados, ya hacían mucho eco dentro de la sociedad. Entonces fue enviado al caluroso y pequeño pueblo de Roboré, pero mientras está allá le piden que encuentre una misión jesuítica, todavía desconocida, la misión jesuítica de Samucos. Pero ¿por qué esta misión religiosa era tan importante? Si se llegaba a encontrar y demostrar que esta misión existió, se conseguían argumentos tanto históricos como legales para poder reclamar el Chaco Boreal como oficialmente territorio boliviano, puesto que esta misión pertenecía a la Real Audiencia de Charcas, la base territorial con la que se fundó Bolivia. Por el principio de uti possidetis iuris, lo que poseíste poseerás, este territorio sería naturalmente de Bolivia, evitándose así el futuro conflicto del Chaco. Pero esto era una misión casi imposible, sobre todo por lo hostil del lugar, el difícil acceso. Incluso muchos de sus acompañantes mueren en el camino. En su diario, Bush escribió que guardó una bala. Esa bala sería utilizada para suicidarse en caso de quedarse sin fuerzas. Obviamente prefería quitarse la vida a ser devorado vivo por las fieras del lugar, pero tras duros días logra encontrar la famosa misión jesuítica y regresar vivo para contarlo. Por esta hazaña, con tan solo 28 años, Bush recibiría la más alta condecoración que entrega el Estado boliviano, la Orden del Cóndor de los Andes. Lo más curioso, ¿quién le entregaría esta condecoración? El mismísimo presidente Daniel Salamanca. Las ironías de la historia los harían coincidir nuevamente en un contexto completamente distinto que veremos más adelante. En la cronología nos encontramos en los inicios de los años 30 y todos los bolivianos sabemos qué acontecimiento se acerca: la Guerra del Chaco. Pero el momento que realmente lo llevaría a la fama nacional fue la guerra. Entró a la Guerra del Chaco con tan solo 29 años como teniente de caballería y una de sus primeras acciones notables fue romper el cerco paraguayo en el Fortín Boquerón. Estas batallas eran cruciales y sumamente duras, puesto que Boquerón era uno de los fortines más importantes del conflicto. Defendido por las tropas bolivianas y asediado por las tropas paraguayas, en su diario de finales de septiembre de 1932 escribía lo siguiente: hay orden de entrar en Boquerón y por fin entramos al fortín por el cual tanta sangre se derrama. Nos designan una posición aquí, no cesa el fuego, la artillería hace estragos, pues estamos completamente rodeados. Otra vez hace estragos el hambre, se nos da una miseria de comida, se han terminado las pocas comidas con las que nos alimentábamos. Ahora hay que volver a salir. Paciencia, tal vez en esta a mí me toque también hacer el último sacrificio.
no temo a la muerte, que sé que me liberará de tanto sufrimiento. Bush fue apodado el Centauro del Chaco, dada su destreza en el campo de batalla. Jaime Céspedes Toro, benemérito chuquisaqueño y compañero de armas de Bush, lo describe de la siguiente manera: nadie como él para cumplir las órdenes más extremas del comando del ejército, haciendo derroche de coraje, rompe el cerco paraguayo de Boquerón para dejar provisiones y salvar tropas bolivianas, rodeadas por el enemigo, y con heroica acción se abre campo en el mismo cerco para salir a informar al comando superior su épica actuación. Las 2 veces que remetió esta hazaña fueron legendarias. Sus audaces golpes le hacían cobrar creciente fama, aventuras que le valieron para ser reconocido como auténtico héroe de la Guerra del Chaco, terreno donde se encontraba a gusto. Allí inventó el cuatreaje, a fin de filtrarse hasta la retaguardia enemiga en proezas y hechos de intrepidez increíble. Muy pronto fue el más popular y el más glorioso de la campaña. Brilló por luz propia, mezcla explosiva de patriotismo, valor y menosprecio a la muerte. Luego de estas grandes hazañas al principio del conflicto, Bush era ascendido a capitán. En noviembre de 1932, como comandante del Regimiento Lanza V de Caballería, realiza emboscadas en la picada Liguatá Saavedra, donde mueren 2 oficiales, 37 paraguayos y un soldado guaraní particular, Hernán Velilla, miembro de una de las familias liberales más respetadas de todo Paraguay. Esto estallaría la ira de la familia, que buscaría por todos los medios venganza, capturarlo y sentenciarlo en juicio en Asunción. Desde ese momento, todo soldado rubio era interrogado con el fin de encontrarlo. En marzo de 1933 es herido en una batalla contra la 4ª División Paraguaya. Se cae de su caballo pistola en mano y es rodeado por las tropas paraguayas. Solo la ametralladora del suboficial Cavero lo salva de ser capturado. Horas más tarde, Cavero fallecería. Así los paraguayos luchaban por volver a capturar a Bush, hasta que finalmente se lo encuentran moribundo de sed. No lo logran reconocer debido a las terribles condiciones en las que lo encontraron. La orden que había impartido el ejército paraguayo era de degollar a todo prisionero boliviano con el fin de ahorrar balas, pero el jefe guaraní, Chase Sosa, cree que esto es indigno. Decide alimentar a Bush, entregarle una cantimplora de agua y darle 5 minutos de ventaja para que escape antes de buscarlo nuevamente para matarlo. Una vez pasan los 5 minutos, Bush se esfumó. Ni una sola rama rota, ni una sola huella logró salvar nuevamente la vida. Posteriormente, Bush invitaría a Sosa a su juramento como presidente de Bolivia. Algo curioso es que tras la muerte de Bush, el mismo gobierno paraguayo, en reconocimiento al guerrero boliviano, decretó 3 días de duelo nacional. La leyenda de guerra de Bush trascendía incluso fronteras. Esta misma leyenda de reconocimiento lo llevarían a mantener contacto con los más altos mandos militares del país y por ende también a la conspiración. Aquí iniciaría una faceta bien marcada, su participación en golpes de Estado. En su historial personal cuenta con 3 golpes de Estado: el Corralito de Villamontes, que sacó a Salamanca de la presidencia, el golpe de Estado contra el presidente Tejada Sorzano y el derrocamiento del presidente David Toro. Bush fue un golpista en esencia, un hombre de armas, no de leyes. El primer golpe de Estado en el que participó directamente fue el conocido Corralito de Villamontes. En el contexto de la Guerra del Chaco, el presidente Salamanca jugó un rol fundamental, el hombre que quería pisar fuerte en el Chaco y que decidió que Bolivia se adentraría de lleno en el conflicto. Era una persona de avanzada edad, pero de una oratoria increíble, que accedió al poder después de múltiples fracasos. Según lo describen, era una persona algo terca que solía entrometerse en las decisiones militares de las cuales poco o nada sabía. Salamanca tomaría la decisión, una decisión que derivaría en el fin de su gobierno. Los militares ya venían cansados de las constantes intromisiones del presidente, pero una decisión en particular no les gustó: el cambio del alto mando militar, desplazar al general Peñaranda para colocar un hombre más de su confianza, el general Lanza. Los militares acudieron a Bush en búsqueda de un líder para su conspiración. Bush era popular tanto entre los políticos como entre los soldados. Fue entonces que el mismo Germán Bush personalmente comandó y dirigió el golpe de Estado en plena guerra. Esto para muchos fue un acto de completa traición a la patria. En los ojos de Bush y los militares golpistas, esto era salvar Bolivia de las malas decisiones militares de Salamanca. Como sea que lo interpreten, el inicio del derrocamiento presidencial estaba comenzando. La historia de este corralito es interesante. Los militares venían de una serie de derrotas en la guerra, perdiendo incluso divisiones enteras. El presidente no podía soportar esto y, como ya vimos, decidió cambiar el alto mando militar. Esto era la pérdida del poder para Peñaranda, el cual llamó a Bush diciéndole las siguientes palabras: Gambita,
No puedes permitir este ultraje a tus jefes. Este es un desafío al ejército. El viejo nos echa toda la responsabilidad. El cambita no dudó en ayudar a su comandante Peñaranda. Sin embargo, primero Bush le advirtió a Salamanca que aquel cambio no sentaría bien en el ejército, pero el presidente hizo caso omiso. El 27 de noviembre de 1934, el presidente aterrizó en Villamontes junto a Lanza y algunos de sus ministros. Se refugiaron en una casa de aquella localidad y es entonces cuando a las 9 de la mañana aparece Bush con un grupo de soldados bien armados y comienza a rodear la casa en la cual se encontraba el presidente. Al ver esto, el general Sanginés, aliado de Peñaranda, le grita: «Bien, cambita, muy bien», lo cual alerta al presidente y al flamante comandante, que salen completamente exaltados. Lanza le pregunta a Bush qué significaba todo eso y quién dio la orden para formar aquí a todos estos soldados, a lo que Bush respondió airoso: «Yo la he dado y usted ya no es más comandante, ni aquel es más presidente». Fue entonces que Lanza sacó su pistola. Bush hizo lo propio y le dice: «Dispare primero». Sin embargo, Lanza no disparó, y Bush comenzó a dar órdenes y apresó al anciano presidente Salamanca. Al momento de subirlo al auto que lo llevaría en su último paseo como presidente, Bush le dijo: «Ya le dije, doctor, que el ejército no aceptaría su orden». El presidente ahí mismo redactó y firmó su renuncia, arguyendo razones que pesan en mi ánimo. Sobre el corralito de Villamontes, el historiador sucrense Roberto Querejazo Calvo dice lo siguiente: «De todas las revoluciones o golpes de estado en Bolivia, esta fue una de las más grotescas. Soldados armados con fusiles y ametralladoras y con actitudes valentosas incitadas en algunos de ellos por el alcohol libado durante la noche de vigilia, aprisionaron a su víctima y más tarde le exigieron su renuncia». Salamanca firmó el documento casi gozoso de que los militares, a quienes nunca había estimado y a quienes culpaba de los desastres de la guerra, quitasen de sus espaldas una cruz que se había hecho demasiado pesada y se condenasen a sí mismos ante el juicio de la historia con un acto que por el lugar y las circunstancias en que se producía tenía las características de una traición a la patria. Luego del corralito de Villamontes, el golpe de Estado no derivó en un presidente militar, sino se optó por continuar con la legalidad y viabilizar la sucesión constitucional en favor del vicepresidente Tejada Sorzano. José Luis Tejada Sorzano se convertiría en presidente de la República en medio de una guerra casi perdida. Tejada Sorzano llama en la enlistación general a la guerra para la defensa del Chaco boliviano, deja a los militares dirigir la guerra sin intromisión de los políticos y logra defender Villamontes y evitar que Paraguay se adentre más en Bolivia. Cuando comenzaba la contraofensiva boliviana y el Paraguay se encontraba completamente debilitado, el presidente decide apostar por la paz y el armisticio, una incoherencia para muchos. Sin embargo, por aquella época los intereses económicos, tanto estadounidenses, británicos e incluso argentinos, primaban y tenían la última palabra en el conflicto. La guerra había terminado. Se decidió intentar resolver la situación por la vía diplomática, lo cual no fue muy bien recibido por la sociedad boliviana y los sectores del ejército, los cuales comenzaron a ver a Tejada como un traidor, y pensaban que lo mejor sería iniciar una contraofensiva. El presidente Tejada Sorzano además anuló las elecciones de 1934, que daban como ganador al poeta Franz Tamayo, y decidió mediante Congreso Nacional aprobar la prórroga de su mandato. Diversas voces en el país exigían el esclarecimiento de lo sucedido en el Chaco, llegaron a pedir juicio de responsabilidades, y sectores sindicales, bajo banderas de socialismo, comenzaron a pedir la renuncia del presidente, iniciando huelgas, y distintos ideólogos socialistas aprovecharon lo que consideraban una oportunidad histórica de una revolución de tipo bolchevique en Bolivia, para expulsar a la oligarquía que venía gobernando Bolivia desde 1880. Mientras tanto, los militares ya estaban cansados de los civiles en el poder. El contexto histórico les favorecía. Es así como el golpismo militar y el socialismo revolucionario coinciden en un punto de inflexión histórica, dando como resultado el golpe de Estado de 1936 que acabó con aquellos que venían gobernando Bolivia desde 1880. 56 años. Los oligarcas. Se declara la huelga general y los militares se levantan para derrocar a Tejada. El Estado Mayor y el propio Germán Bush ocupan Palacio quemado y Tejada era derrocado. Se instaura una junta civil militar. Muchos militares querían a su general Toro en la presidencia y después de negociaciones con el ala socialista del golpe, se decidió que efectivamente David Toro sería el próximo presidente. No obstante, Toro no se encontraba en la ciudad de La Paz al momento de su nombramiento, por lo tanto que Bush tuvo que asumir por 4 días la jefatura de la nación a la espera de la llegada de Toro.
Toro, el hombre que asumiría el poder, en realidad, por más ilógico que pueda llegar a sonar, no quería ser presidente, no pensaba que le correspondía, y quizás creía que le traería aún más problemas de los que tenía, puesto que tenemos que recordar que por aquel entonces Toro era uno de los hombres más odiados del país. Muchos lo culpaban de una serie de derrotas en la Guerra del Chaco. A pesar de todo esto, el gobierno de Toro sería recordado por una serie de avances en materia social que nunca antes habían sido vistos en el país, como por ejemplo la posesión del primer ministro obrero, Waldo Vallivian, el Código de Trabajo, la creación del Ministerio de Minerías y Petróleo, la creación del Banco Minero y, lo más importante, el enfrentarse y nacionalizar a la Standard Oil Company, creando la que quizás es la más importante empresa estatal de la historia del país, YPFB. Toro, como ya mencionamos, no era un hombre muy popular en Bolivia. Había otros dos generales que le hacían competencia y sonaban muy fuerte para la presidencia de la República. Eran dos héroes de guerra, Bernardino Bilbao Rioja y Germán Busch Becerra. Además de la popularidad, existían múltiples diferencias entre Bilbao y Busch con el general David Toro. La diferencia generacional fue importante. Además de que pertenecían a generaciones distintas, sus formaciones eran distintas. Toro y su generación se formaron técnicamente y estudiando, además de mandando en altas posiciones durante la guerra, mientras la generación de Busch estudió, vivió y combatió personalmente en la Guerra del Chaco. Además, se puede afirmar, como nos cuenta Augusto Céspedes, que Busch fue un instrumento de la rosca minera para derrocar a Toro y su gabinete socialista, que representaban una amenaza para su poder económico. Busch comenzó a comportarse mucho más reacio con Toro, hasta que llegó el punto de rompimiento. Busch le pide la renuncia a Toro, arguyendo que no había cumplido sus compromisos con el ejército en un famoso altercado verbal con el presidente y sus ministros, y sin derramar una gota de sangre, Busch logró que Toro firme su renuncia y se proclamó jefe de gobierno. Así iniciaba el gobierno de Germán Busch Becerra, amparado en las armas y en el carácter y popularidad dentro de la milicia que inspiraba a aquel héroe de guerra. Así fue como aquel niño Camba, de una familia muy humilde del oriente boliviano, se convirtió en presidente de Bolivia. El gobierno de Busch comienza francamente mal. Su llegada al poder coincide con las vísperas del aniversario de la paz y una cena en honor al general Peñaranda. En dicha cena, el flamante presidente sería incluso hasta se puede decir humillado por las clases políticas y militares paceñas que lo veían como un Camba inculto. Busch no podía creer que, aún siendo presidente, había recibido estas humillaciones y bromas de mal gusto sobre él y su nuevo gobierno. Incluso, al siguiente día hubo conflictos entre militares que terminaron con muertos. De esta manera comenzaba el que sería uno de los gobiernos más importantes y a la vez polémicos de la historia de Bolivia. A continuación, vamos a hablar de las características de dicho gobierno. Hablando de pluralismo y apertura política, durante su gobierno fue escasa, por no decir inexistente. En el año 1938, influido por sus ministros afines a la rosca minera, prohíbe toda acción o manifestación de tinte comunista o anarquista, bajo pena de cárcel. Además, al ver una amenaza a su poder en la figura del expresidente Bautista Saavedra, decide exiliarlo a Chile, donde fallecería poco tiempo después. Incluso tras enterarse de un levantamiento militar en Yacuiba dirigido por el expresidente David Toro, el flamante presidente decide ordenar su fusilamiento. El expresidente Toro apenas logra salvar la vida, pero uno de sus colaboradores más cercanos, el teniente coronel Juan de Dios Cárdenas, no corre la misma suerte y es fusilado. Otro arranque de ira se vio contra el empresario Mauricio Hochschild, el cual también sufrió un intento de fusilamiento del cual hablaremos más adelante. Pero el episodio quizás más polémico y el que más problemas le trajo fue la golpiza al intelectual de 64 años, Alcides Arguedas. El susodicho intelectual escribió un artículo en contra de los ministros del presidente y en el cual escribía muchas observaciones y críticas hacia el mismísimo presidente. Fue entonces que Busch lo llama al despacho presidencial. Lo que comenzó como un diálogo se convirtió en un debate y luego en una discusión, que finalmente culminó en un nuevo ataque de ira del presidente. Busch le da 2 puñetazos en la cara al intelectual de 60 años. La sangre corría por la cara de Arguedas mientras sus ojos mostraban la incredulidad de lo que había sucedido. Nunca ni en los peores escenarios pensaría que un presidente lo golpearía de tal manera, más aún teniendo él más de 60 años. En realidad esto fue el choque de 2 visiones de país, la crítica intelectual con el nacionalismo militar. Dicho encuentro terminó como la mayoría de las cosas terminan en Bolivia, a los golpes. Posteriormente, Busch se mostraría genuinamente arrepentido, pidiéndole disculpas en distintas ocasiones por su noble acto, golpear a un anciano.
En el plano económico, el gobierno de Bush, como el de Toro, tuvo una realidad financiera muy complicada, llegando a una inflación del 38% del año 1939. Sin embargo, la industria de la posguerra se vio fortalecida, tanto la industria textil como la industria de los alimentos se vio favorecida e incrementada durante aquellos años. Muchos se preguntarán, al final, ¿cuál era la ideología de Bush? No era comunista, no era anarquista, qué duda cabe, no era liberal y tampoco era socialista, a pesar de que muchos lo quieren vincular con esta ideología. Él era un hombre de acción, no un hombre de ideologías, pero si se podría definir como algo, era un nacionalista puro, un bolivianista. Incluso Augusto Céspedes lo define como casi enfermamente boliviano. Era un hombre que justificaba el fin sin importar los medios, como ya vimos incluso llegando a declararse dictador. Muchos investigadores dividen el gobierno de Bush en dos partes. Una parte tenía la clara influencia de los círculos de poder y la rosca minera, y se puede evidenciar en quiénes eran sus ministros, como ser el secretario general, el conocido político rosquero Gabriel González Tejada, quien logró adquirir una plena confianza por parte de Bush. Y la segunda parte, en la cual se divide este gobierno, tiene la influencia del sector nacionalista, especialmente de personajes como Paz Estenssoro o Carlos Montenegro. Durante esta etapa, Bush impulsaría las medidas que lo llevarían a personaje histórico, las medidas que lo llevarían a ser un presidente relevante e incluso tener un billete con su rostro. Dos acciones como presidente significaron profundos cambios para Santa Cruz. Una de esas determinaciones fue la ley del 11%, que le daba la posibilidad a Santa Cruz de poder sacar cierto rédito económico de la explotación de sus hidrocarburos, y la otra fue la vinculación férrea con Argentina y Brasil, conectando a Santa Cruz con el mundo. Antes de esto, Santa Cruz era una especie de isla rodeada de selva, pero Bush logró abrir el comercio a Santa Cruz y las consecuencias las vemos hoy en día. Otra medida interesante referente al oriente boliviano fue la creación del departamento de Pando con el fin de administrar directamente esa región que en el pasado había sido víctima de una invasión desde el norte. Este departamento fue creado como una escisión del departamento del Beni. Otro de los interesantes episodios del gobierno de Bush fue la firma de la paz con Paraguay. Las negociaciones venían estancadas años. Asunción y Estigarribia no querían ceder un solo centímetro de lo ganado militarmente. Querían mantener su posición y su condición de superioridad para imponerse durante las negociaciones. Además, países como Argentina e incluso Brasil normalmente jugaban a favor de Paraguay. Lo que hizo Bush inteligentemente fue jugar a los intereses. Creó intereses en los distintos países para que esos países influyan sobre las negociaciones. Por ejemplo, a Brasil le ofreció parte de la explotación petrolera entre el río Parapetí y el río Ichilo. Además, le dio la posibilidad de construir el tren de Santa Cruz a Corumbá, mientras que Argentina le ofreció una penetración ferrocarrilera similar a la que le ofreció a Brasil, en el tramo Santa Cruz-Yacuiba. Argentina con esto deja de ser el defensor del Paraguay en la mesa de negociaciones en Buenos Aires. Pero el mayor golpe diplomático contra los paraguayos llegaría cuando, a raíz del acuerdo con el gobierno de Bush en Bolivia, Brasil anuncia que va a proteger la integridad territorial boliviana ante todo. Es decir, en caso de un reinicio del conflicto, Brasil estaría abiertamente del lado de Bolivia. Pero los golpes diplomáticos no acabarían allí. El gobierno de Chile anuncia que le vende armas a Bolivia por Arica y la Comisión de Países Neutrales anunció que Bolivia puso entre 15.000 y 20.000 hombres en sus fronteras en caso de reiniciar el conflicto. Para Bush, 3 años de negociaciones sin negociaciones era suficiente. Ante un Paraguay agotado en hombres y equipos, debido a que muchos de estos habían sido vendidos a España, que se encontraba en plena guerra civil, ante este panorama, llegada la estocada final, Bush amenaza de que si los paraguayos no dejaban Villamontes y le entregaban una salida soberana y un puerto sobre el río Paraguay a Bolivia, se reactivaba la guerra del Chaco. El conflicto armado va a comenzar nuevamente. Paraguay estaba acorralado. Asunción, después de pasar 3 años sin querer negociar, terminó cediendo. Si bien el Paraguay logró conseguir gran parte de sus reivindicaciones territoriales, cede en muchas, dejando Villamontes y los territorios que tenían abundancia petrolera para Bolivia, además de ceder ese pedacito que nos da acceso al río Paraguay y por lo tanto al Atlántico. Actualmente en dicho lugar se encuentra un puerto, Puerto Bush. Bush logra imponer las condiciones de paz con una estrategia militar y diplomática sumamente inteligente. Nada mal para un presidente que los intelectuales y la oligarquía paceña denominaban como un bárbaro sin cultura. ¿Quién sabe hasta dónde se hubiera entrado Paraguay de no ser por la acción y la destreza de este Camba tan subestimado intelectualmente, pero tan aclamado por su valentía y patriotismo? Volviendo a hablar del entorno del presidente, poco a poco y con muchos esfuerzos por parte de los nacionalistas, Bush comienza a darse cuenta de quiénes realmente lo rodeaban y le aconsejaban, y quiénes eran los que realmente estaban en contra de su gobierno o lo veían como un títere, y qué intereses estaban detrás de ellos.
Sin duda, los varones del estaño y la rosca minera desde sus mansiones en Europa seguían atentamente lo que pasaba con una Bolivia con el nuevo presidente joven y colocaban astutamente a los colaboradores que lo persuadirían para tomar decisiones a favor de sus intereses. El punto en el que Bush se da cuenta de qué es la rosca minera y lo que representa fue cuando, influido por sus ministros serviles a este sistema, decide aprobar una ley que le daba muchos beneficios y privilegios a las grandes empresas de la rosca y dejaba miserias al Estado boliviano. Al ver esto, tanto Paz Estenssoro como otros ideólogos del nacionalismo logran conseguir una entrevista con el presidente. En dicha entrevista le preguntarían por qué había aprobado esa ley que iba en contra de Bolivia y a favor de la rosca, a lo que Bush, indignado, les dice: ¿acaso me están llamando traidor? Común en su carácter errante. Sin embargo, luego pide que le expliquen su perspectiva de aquella norma. Una vez entendido, Bush llama al ministro Zulsa Arana, al cual finalmente le confiesa que sí. La norma incluso había sido redactada en la misma Patiño Mines. Bush entra en cólera y, común en sus rabias, saca su pistola amenazando a su propio ministro, pero fue calmado y aquel ministro fue destituido. Aquí comienza el viraje ideológico del gobierno y posterior dictadura de Germán Bush. Pasó de responder a los intereses de los varones del estaño a responder a los intereses del Estado Nacional y a escuchar verdaderamente cuáles eran los problemas que aquejaban al boliviano promedio. Estos asesores lo llevarían a convocar la famosa e histórica Convención de 1938, la cual cambiaría para siempre la historia del país. La Convención de 1938 se convocaría para sancionar una nueva constitución. En esta convención convergieron diversas ideas políticas de aquel rompecabezas ideológico que era la Bolivia de los años 30. Los partidos tradicionales, como ser el liberal o el republicano, abstuvieron su participación. Habían socialistas, nacionalistas, partidos también compuestos por excombatientes de la Guerra del Chaco e incluso regionalistas del oriente boliviano. Se discutieron diversos temas que en algún momento fueron un tabú político, incluso se llegó a cuestionar la propiedad privada. Se discutieron los nuevos deberes y derechos del Estado, la nacionalización de las minas, los derechos campesinos y una eventual reforma agraria. Incluso ya se comenzó a hablar del sufragio femenino. Finalmente se puso la condición de la utilidad social sobre la propiedad privada. Por primera vez se pone en una constitución que la primordial obligación del Estado es la educación y la salud. Por primera vez el Estado tenía la obligación legal de satisfacer distintas necesidades primordiales de todos los seres humanos, además del reconocimiento de las organizaciones laborales como ser los sindicatos o confederaciones de trabajadores, incluso el reconocimiento a los campesinos. Me atrevería a decir que fue la primera constitución realmente conectada con la realidad del boliviano promedio, que realmente se preocupó no por mantener los privilegios de los mismos de siempre, sino por otorgar derechos y reconocimiento a aquellos olvidados que nunca fueron tomados en cuenta. Es por eso que Bush es histórico y es reconocido como un héroe, no solo por hazañas de guerra, sino por sus mismas hazañas como político, voltear el tablero y luchar por los nadie, por aquellos que nunca habían sido reconocidos, ya es mérito para elevarlo a un notable presidente. A su vez, esta convención deviene en Congreso Nacional, el nuevo Congreso en el cual Bush tenía un poder y apoyo casi total. Recordemos que ni los liberales ni republicanos participaron en las elecciones para convencionales. Con esto, Bush logra ser nombrado presidente constitucional de Bolivia junto con el socialista Enrique Valdivieso como vicepresidente, pero a Bush no le bastaba, como veremos más adelante. Pero la acción por la que más se lo recuerda como presidente es el decreto del 7 de junio. Luego de la destitución de Zulsa Arana, Fernando Poumont sería nombrado como el nuevo ministro. Él era conocido por ser un decidido defensor de los derechos del Estado boliviano sobre los recursos naturales del país. De esta designación saldría el famoso decreto del 7 de junio de 1939. Este es el decreto que llevaría a Bush a la historia. Una medida que nunca antes ningún gobierno se había atrevido a realizar. Fue el mayor golpe a la rosca minera. Para contextualizar, los grandes empresarios mineros que consolidaban esta rosca habían logrado crear verdaderos imperios exportando y vendiendo el estaño y los minerales bolivianos, recibiendo el Estado una porción mínima de ganancia. Incluso muchos de estos empresarios normalmente solían evadir impuestos con tal de no perder ese 3% de ganancias. Lo que hizo Bush fue promulgar este decreto que dictaba la obligación por parte de estas empresas de entregar el 100% de sus divisas en dólares. A cambio, el gobierno les devolvería sus ganancias, pero esta vez en moneda nacional. De esta manera, el Estado podía hacer una estrategia económica con los tipos de cambio, ya sea libra esterlina o dólar americano, multiplicando sus ganancias. Además, incrementó el impuesto a las exportaciones de minerales a un 25%.
Con esta acción, los ideólogos del futuro MNR entrarían en el gobierno y guiarían al presidente desplazando a los abogados y asesores de la rosca minera que anteriormente tenía el presidente. Estos nacionalistas tomarían diversas medidas de corte revolucionaria. Aquí es el punto en el cual Bush comienza a ser popular, no solo dentro de las esferas de poder y el ejército, sino también dentro del pueblo mismo. El mismo Bush pronunciaría un histórico discurso ante una plaza Murillo repleta y a la vez oscura, dada una falla en el sistema eléctrico paceño. Aquella imagen era increíble, el presidente en el balcón, de cara al pueblo leyendo su discurso con una linterna en la mano y mostrando la valentía que no tuvo ningún presidente anteriormente, enfrentarse a los varones del estaño, realizar una afrenta directa y sin pelos en la lengua, como se esperaba que sería el presidente Camba. Ante ese público expectante, leería el que sería el discurso con el cual pasaría la historia y que sintetizaría su ideología y su accionar político en las siguientes palabras. Yo no he llegado a la presidencia para servir a los capitalistas. Ellos deben servir al país y si no lo hacen por su voluntad, lo harán por la fuerza. Les juro a ustedes, camaradas, que yo, Germán Bush, demostraré a esos Patiños, Aramayos y Hochles, a todos los explotadores de Bolivia, que aquí hay un presidente que hará respetar su país. Eso debían haber hecho mis antecesores, hombres muy sabios sin duda, pero me toca a mí hacerlo y lo haré con el corazón. Yo no puedo defraudar a ustedes, a los oficiales, a los excombatientes que han vuelto de la guerra para hacer una patria mejor. Si es necesario dar mi vida, la daré. Feliz que mi vida sirva de algo a esta pobre patria. No tengo miedo a la muerte, ustedes me conocen. A pesar de todos estos cambios, a Bush no le bastaba con ser presidente constitucional. Como hombre de armas, no le gustaban todos esos formalismos legales y protocolares o las discusiones intelectuales alrededor de las decisiones que él tomaba. Él quería el poder absoluto. Bush se reunió con el embajador alemán, y bueno, todos tenemos que recordar quiénes gobernaban Alemania por aquel entonces, pero el hecho fue que se comunicó con el embajador alemán pidiéndole una serie de asesores para distintos rubros y sobre todo el apoyo de la potencia que representaba Alemania en aquella época anterior a la Guerra Mundial. Estaba decidido, quería ser un gobernante nacionalista y totalitario, quería ser un dictador. El 24 de abril de 1939 pasó lo inevitable, lo que toda la sociedad boliviana se veía venir, conociendo el carácter cambiante del presidente. Bush se declara dictador. Todo el poder recaía en su persona, todos los poderes del Estado. Él era el Estado. Haciendo un paréntesis me pregunto qué habrá pasado por la mente de aquel hombre, qué habrá pensado que podría haber sucedido si se declaraba dictador, qué habrá pasado por su mente al mirarse al espejo y ver al hombre más poderoso de Bolivia. Quizás habrá recordado sus primeros años en San Javier, su humilde infancia en el Beni, aquel padre ausente durante la juventud, aquellos amigos y todos los duros momentos y difíciles momentos que tuvo que pasar para que aquel niño Camba termine siendo el hombre más poderoso de todo su país. Siempre vamos a tener la duda, todos los bolivianos tenemos normalmente esta duda, ¿qué pasaba por la mente de nuestros gobernantes? ¿Qué pasó por la mente de aquel presidente cuando hizo tal cosa o la otra? Eso solo lo sabe el mismo presidente. Quizás lo invadió una alegría al verse en tal posición, o quizás el miedo y el arrepentimiento de haber dado ese paso irreversible. Desde Melgarejo, nadie se había declarado dictador en Bolivia, y todos sabemos cómo terminó Melgarejo y cómo terminó su fama y memoria, pero ya estaba hecho. Oficialmente, Bush era un dictador. El ahora dictador Bush, aquel 24 de abril al mediodía, le comunicó al país su decisión con las siguientes palabras. Concebí como un ideal la reorganización de los partidos. Reconocí la necesidad del libre juego democrático, sostuve la convivencia de una amplia libertad de prensa, pero he constatado que en su lugar se ha impuesto el libertinaje con un desborde violento de diatriba a la acción que debería ser patriota y realmente cívica de los partidos de oposición. Ha sucedido una fermentación subversiva y demagógica que envenena al ambiente nacional. Ante este panorama y debido a la crisis económica, se alza una campaña orientada hacia la beligerancia de las clases civiles y militares. Todo hace presumir que este movimiento desencadenado con fines políticos puede plantear una inminente guerra fratricida. Ante este cuadro, no puedo ni debo aceptar una actitud contemplativa. A partir de hoy, un gobierno enérgico y de disciplina, convencido de que este es el único camino que permitirá la vigorización de la República en lo interno y lo internacional,
He medido la magnitud de la obra que realizo y asumo decididamente la responsabilidad de mis actos con la profunda convicción de que sirvo honradamente y lealmente a Bolivia. Durante su dictadura se realizaron las iniciativas que marcarían su mandato sobre Bolivia. Precisamente, una de las que mencionamos anteriormente, el decreto del 7 de junio sobre las divisas de los varones del estaño. Pero también se limitó la libertad de expresión, incluso llegando a clausurar el diario La Calle de Augusto Céspedes, quien lo había apoyado hasta el momento en que se declaró dictador. Otra de las contradicciones y una de las más conocidas fue cuando Bush, mientras hablaba y mantenía conexiones y coqueteos con el Tercer Reich y luchaba contra la rosca minera apoyando todas las medidas nacionalistas bolivianas, también profundizaba su relación con el empresario judío y varón del estaño Mauricio Hochschild, al cual acudía en búsqueda de consejos económicos y charlas sobre el futuro del país. Lo que sigue siendo curioso y muestra las contradicciones de esta persona es que incluso, a pesar de mantener contactos con el régimen de Hitler, ayudó y le dio asilo a muchos judíos con la ayuda e intervención de Hochschild. En total, tanto Bush como Hochschild, dependiendo de cuál sea la fuente, se calcula que recibieron y salvaron del Holocausto entre 7.000 y 20.000 judíos, con la condición de que una vez llegados a Bolivia se dediquen a la agricultura. Irónicamente, en un arranque de ira, Bush manda a fusilar a Mauricio Hochschild. Pero ¿cuáles habían sido las motivaciones para mandar a fusilar al que consideraba su amigo e incluso consejero? Dos en específico. Los judíos llegados a Bolivia no se dedicaron a la agricultura tal como lo habían pactado. Normalmente usaban a Bolivia como un país de acceso a otros países, es decir, un país de tránsito. Y los que decidían asentarse en nuestro país se dedicaban normalmente al comercio u otras labores, todo menos la agricultura, todo menos lo pactado. Además, Hochschild, confiado en su amistad con el presidente, decidió desobedecer el decreto del 7 de junio e inclusive publicar una encuesta que mostraba su impopularidad como medida. Para Bush, esto era alta traición. En un ataque de ira lo mandó a fusilar. Solo bajo la intervención de sus ministros lograron salvar la vida del varón del estaño y el que se considera como el Schindler boliviano. Ahora voy a hablar sobre la impotencia de la dictadura. La triste realidad es que estas palabras quedaron ahí. Bush dio el primer paso, sin embargo no pudo realizar la revolución. Las trabas y los obstáculos eran muy grandes, incluso para un héroe. Disponía de una multitud impotente al ver cómo sin partido político y sin una fuente ideológica clara, el barco llamado gobierno de Bush estaba en pleno naufragio. Inocentemente el mismo Bush ratificó a los mismos ministros que eran serviles al gran aparato de la minería, justificando que habían jurado servir a la nueva política del Estado. ¿Cómo puedes creer en la palabra de aquellos que por 50 años nunca la tuvieron? Aquellos que por 50 años se vieron en política no para el país, sino para sus amos, que les llenaban los bolsillos cada fin de mes. En los hechos, el decreto del 7 de junio de 1939 nunca se llegó a ejecutar y poner en práctica. Por eso quedó como una bandera de lucha entre el colaboracionismo y la intriga burocrática. El decreto quedó en letra muerta. Además de toda esta fatiga, el presidente no solo tenía que lidiar con el plano nacional, sino también con el plano internacional. Hitler ya tenía preparados sus aviones y tanques para invadir Polonia. La guerra era inminente, y en los tiempos de guerra el estaño multiplica su valor de forma extraordinaria. Pero tanto Inglaterra como Estados Unidos afirmaron que si Bush no eliminaba el decreto del 7 de junio, ni los británicos ni los norteamericanos les comprarían un solo gramo de estaño, y que las ciudades bolivianas morirían de hambre, puesto que su mayor fuente económica era dicho mineral. Aquejado por todo este panorama tan incierto y terrible, tanto personalmente para él como para el país, llega el fatídico 23 de agosto de 1939. En los últimos días de su gobierno y de su vida, Bush fue constantemente criticado en distintos diarios y periódicos del país, pero ahora hablaremos de los últimos días del dictador. Los últimos días de su vida siempre serán los más controversiales. Ni los historiadores ni la sociedad en general se ponen realmente de acuerdo si fue un asesinato o fue un suicidio. Sus más apasionados seguidores y admiradores siempre se inclinarán por el asesinato debido a que no cabe en sus mentes la idea de que un personaje de tal dimensión, un héroe nacional y un hombre que demostró valentía increíble a lo largo de toda su vida, tanto en la guerra como en la política, se le pase por la mente el llegar a quitarse la vida. Pero lo que quizás no toman en cuenta es que hasta los hombres más grandes, fuertes y poderosos caen ante los demonios de sus propias mentes. Bush era, a pesar de toda la fama y gloria, un hombre de carne y hueso, con etapas buenas y malas, etapas de jolgorio, ahínco y alegría, como etapas de desolación, tristeza y depresión, como cualquiera de nosotros.
Lo cierto es que días antes de su muerte, Bush se encontraba en un estado anímico terrible. Desanimado, triste, melancólico, su madre había fallecido poco tiempo antes. Él no había podido ir al funeral e incluso le informaron que muy poca gente asistió. Además le llegaban una serie de panfletos que circulaban en diversas ciudades de Bolivia, los cuales lo mostraban como un bruto, un servil a su entorno, alguien que no comprendía nada y que el último que hablaba con él se llevaba su decreto. Eso afectaba mucho al presidente. Si se ponen a pensar, serían como los memes actuales. Una de las personas que más lo conocía era su cuñado, el señor Eleodoro Carmona, el cual normalmente lo protegía o le ocultaba de estos ataques, le ocultaba los panfletos y las noticias malas sobre él, incluso evitó que se suicidara en diversas ocasiones. Él conocía lo suficientemente bien a Bush como para saber cuándo estaba más proclive a sufrir estos ataques depresivos e incluso los autolesionativos. Esos mismos días, por falta de calcio, le tuvieron que extraer los 2 dientes incisivos, lo cual lo avergonzaba mucho. Por esta razón, no asistió a Palacio Nacional durante muchos días. Un día de estos era el cumpleaños de Eleodoro Carmona. Bush vivía con él y lo apreciaba bastante, por ende decide hacer una fiesta para Eleodoro, invitando a muchas personas. Según testimonios, en aquella noche de fiesta Bush se encontraba con un humor no muy alegre, lo describen neurasténico. Incluso no quiere bajar debido a su problema dental, pero posteriormente se anima, pide música por la radio, bailan, comen y fuman. Poco a poco, a las tipo 1 de la mañana, se empiezan a retirar los primeros invitados. A las 3 de la mañana terminan de irse todos. Quedaron las 3 parejas que habitaban en esa casa. Despacharon a dormir a las mujeres y los hombres se quedaron a seguir dialogando para tratar asuntos de Estado. Se dirigen al escritorio y ahí es donde Germán Bush entra en un ataque. Empieza a gritar que todo se había acabado aquí, que ya estaba cansado de todo y que su reputación estaba por los suelos. Es aquí cuando saca su pistola e intenta pegarse un tiro. Aquí sus 2 cuñados, Ricardo Goitia y Eleodoro Carmona, lo agarran y evitan su suicidio. Sin embargo, en el forcejeo, disparó contra la pared destruyendo el marco de uno de sus diplomas militares. Este sería el primero, pero no el último de los disparos de aquella madrugada. Una vez lo tranquilizan y lo hacen reflexionar sobre su patria, su esposa y sus hijos, el dictador se relaja. Sin embargo, poco tiempo después, otro ataque lo devastaría. Este sería el último. Empuja a sus 2 cuñados, apunta su pistola Colt hacia su cabeza y jala el gatillo. A las 5 de la mañana, Bush se había disparado. No moría instantáneamente, y múltiples médicos en La Paz desesperadamente intentarían salvarlo. Sin embargo, no había mucho que hacer. Era un disparo limpio y directo, una muerte segura. Sin embargo, los familiares amenazan y siguen con la esperanza de salvar al presidente. Bush no estaba muerto, pero agonizaba. Los médicos realizan una operación de compromiso. Según el testimonio de Augusto Céspedes, Bush se encontraba siendo operado en el Estado Mayor. No había muchos guardias, puesto que ya era un vox populi que el presidente estaba ya desahuciado y su muerte era inminente. En la sala de espera se encontraban pocas personas, solo los familiares del presidente y los familiares del vicepresidente Enrique Valdivieso. Una vez ingresaron a la sala donde se encontraba Bush, los doctores le dijeron que no le quedaban más de 2 horas de vida. Ahí estaba el dictador, el que había sido el hombre más poderoso del país, tendido de espaldas en un catre de fierro, con el cráneo vendado desde la frente y los ojos cerrados, la cara con párpados y los cúmulos hinchados, la piel brillosa y morada, con la boca angustiosamente entreabierta, en la cual se veía el hueco que dejaba su diente recientemente extraído. El sonido de la respiración llenaba toda aquella pieza, su tórax se hinchaba y deprimía. Bush parecía bombear todo el resto de su vida respirable. Céspedes nos cuenta que lo vio y contempló desde el pie del lecho. No pensó de otro modo la muerte de Bush, como aquel curioso, irónico pero a la vez maravilloso final de la aventura que significó toda su vida. Aquel indómito ser, héroe de guerra, nunca murió de manos de un enemigo. La única forma de morir fue cuando él quiso y por mano propia. Cuenta que lo vio sumergido en una dimensión ya completamente extraña, lejana, sin retorno posible, y pensó: Germán Bush nunca había sido ajeno a aquel instante, aquel momento el cual había preparado en diversas etapas de su vida. Aquellos pensamientos suicidas que recorrían su mente en diversos tiempos, hoy se cumplen. Moría a bala, quizás como él quería y a su manera. La agonía del dictador termina en la tarde. Finalmente, a las 2 de la tarde de aquel 23 de agosto de 1939, Bush moría. Se instala una capilla ardiente en la misma casa donde horas antes se pegó el tiro que acabaría con su paso por este mundo. Su cuerpo con un uniforme azul oscuro de gala, con los brazos cruzados, y al lado, la espada con la que desafió a tantos hombres, algunos no tan poderosos y otros los más poderosos del mundo, en aras de la defensa de los intereses de su patria.
Centenares de dolientes y curiosos acudieron a la casa de los Carmona Goitia Bush, donde se encontraba inerte el cuerpo del que fue uno de los más grandes héroes, no solo de la Guerra del Chaco, sino de la historia boliviana. A la mañana siguiente, a pedido de los excombatientes de la Guerra del Chaco, se le fue extraído el corazón para ser atesorado como el ícono de la lucha del Chaco y la lucha nacionalista. Luego de esto partió el cortejo fúnebre, rumbo a la catedral. El féretro pasaba por las calles paceñas, entre flores, canciones de guerra y clamores de gloria a su memoria y vida, entre la gente atónita sin poder explicarse aquel suceso, cómo su dictador ahora estaba muerto. Mujeres collas y mujeres cambas juntas seguían el cortejo fúnebre, muchas con los ojos llorosos, pero todos estaban con tricolores y lanzando vítores, clamando una consigna: Gloria a Bush. Al final del día, Bush logró el amor de su pueblo, aquel pueblo que no lo comprendía completamente, aquel pueblo que muchas veces también lo criticó, aquel pueblo que dudaba de su intelectualidad, pero de algo nunca dudaron, de su patriotismo. Pero no solo queda la tesis del suicidio, hay otra hipótesis, la del asesinato, postura que apoyan los seguidores y muchos parientes del dictador, como la de su sobrino nieto Rolando Roda Bush. Señalan que Eleodoro Carmona, el cuñado de Bush, fue quien asesinó a Germán. Dicen que Carmona estaba involucrado en tráfico de armas y que esto le había generado mucho roce con Germán Bush. Es por eso que tras una fiesta, alcoholizado, decide quitarle la vida al presidente. Este crimen familiar, como podemos esperar, sería muy duro no solo para el país, sino también para la familia. En consecuencia, tanto la esposa como los hermanos y parentela de Bush deciden ocultar todo y mantenerlo en secreto. Sin embargo, esto es curioso. ¿Realmente era tan importante la convivencia familiar con el cuñado de Bush como para ocultarle no solo a la misma familia, sino al país, sino a la historia, la verdadera muerte de un héroe de guerra? Algo curioso es que finalmente, hostigado por muchas personas, el mismo Carmona se autoculpa de la muerte de Bush tras ser víctima de 2 intentos de linchamiento. ¿Es esto o simplemente es un maquillaje para ocultar lo que al final fue un suicidio? Sin embargo, el problema con la teoría del asesinato es que hay muchas y apuntan a diferentes razones. En cambio, la investigación de la muerte que concluye en la teoría del suicidio es una investigación sólida, con múltiples testimonios, con una historia coherente y lineal, la cual va acorde a los documentos y memorias y conductas del mismo Bush. No creo que haya sido algo de sorprenderse el hecho de que haya optado por el suicidio al verse completamente acorralado, quién sabe, amenazado. En cambio, en la tesis del asesinato no hay una sola que sea concurrente, hay múltiples y se contradicen las unas con las otras, muchos de ellos posiblemente buscafamas que quieren un pedacito de la gloria de Bush. Unos dicen que la Rosca lo asesinó, otros que la SS alemana debido a su ayuda para con los judíos, otros incluso llegan a hablar de un problema de celos con unas mujeres y otros, como ya mencionamos, que el mismo cuñado fue el asesino. Independientemente de lo que haya ocurrido, sea un suicidio o un asesinato, el hecho es que el dictador fue declarado muerto a las 2 de la tarde de aquel 23 de agosto de 1939, una semana antes de que el mundo viera el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su muerte consternó a toda una nación que no podía creer que de un día para otro su presidente esté muerto. Bush dejó luces y sombras como cualquier hombre de la historia, muchas veces fue más un objeto que un sujeto de la historia. Bush estuvo en el momento y lugar precisos, en el contexto en el cual un país desolado y destruido por una cruenta guerra necesitaba de un gran caudillo que trajese reformas nuevas e ideas nuevas. Quizás Bush no era un intelectual, quizás no era un hombre de letras, y qué duda cabe, tampoco fue el más listo e inteligente de nuestros presidentes, pero tenía algo que muchos de esos intelectuales no: un genuino amor por su patria, la capacidad de dar la vida por Bolivia, ya sea en el campo de batalla como en el campo de la política. Muchas cosas se dicen de Bush, tanto buenas como malas, pero algo queda claro para la historia: aquel Camba realmente amaba a su país. Durante el momento en el cual estaba siendo enterrado en La Paz, la gente gritaba que era el segundo Sucre, el segundo gran constructor de la patria. En total, Bush gobernó Bolivia 2 años, 1 mes y 5 días, del 13 de julio de 1937 al 28 de mayo de 1938 como presidente de la Junta Militar, del 28 de mayo de 1938 al 24 de abril de 1939 como presidente de la República electo por la Convención Nacional, y del 24 de abril de 1939 al 23 de agosto de 1939, día de su muerte, gobernó como dictador. Tras la muerte de Bush, en una polémica asociación militar, asume la presidencia el general Carlos Quintanilla Quiroga. Muchos pensarán, ¿y dónde quedó el vicepresidente Enrique Valdivieso? El argumento de los militares fue que la vicepresidencia fue anulada del derecho al momento en que Bush se declaró dictador, y por ende no existía tal figura ni tal sucesión.
Carlos Quintanilla Quiroga se pondría a la banda presidencial con el visto bueno de la oligarquía nacional y los varones del estaño, y casi todas las medidas de Bush fueron revertidas. Pero nada fue en vano. La semilla que sembró Bush, la antorcha revolucionaria que encendió, no se apagaría y sería la inspiración de una explosión histórica que finalmente sucedió en 1952. No me gusta creer al momento de hablar de historia, y más aún de la boliviana, en héroes y villanos. Pero en este caso creo que Bush genuinamente es un héroe. ¿Pero qué es un héroe? Según la RAE, es un varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes. Pero para la sociedad y el imaginario colectivo es aquel que se atreve y es capaz de realizar cosas increíbles, cosas que se creen imposibles. Y Bush las hizo. Cuando se creía imposible lograr una paz justa con el Paraguay, lo hizo. Cuando se creía imposible garantizarle derechos a los trabajadores, lo hizo. Cuando se creía imposible enfrentar a los varones del estaño y cuestionar su poder, lo hizo. Él en su personalismo fue la revolución antes de la revolución, el hombre que rompió con la oligarquía que detentaba el poder en Bolivia desde 1880, el hombre que otorgó derechos a los trabajadores, el hombre que cuestionó las bases mismas de la sociedad y logró que Bolivia cambie de cierta forma su perspectiva y forma de ver las cosas. El presidente que abrió las puertas al comercio y desarrolló su tierra natal, Santa Cruz, el oriente boliviano. El presidente que logró una paz duradera y digna con el Paraguay cuando se creía que absorbería todo el Chaco boliviano, llegando hasta Villamontes y mucho más. Existieron diversas determinantes para su final. Determinantes pudieron ser el acto de la angustiosa dictadura, la fatiga mental de encontrarse acorralado en una transición histórica en la cual coincidían la Bolivia revolucionaria y la contrarrevolucionaria, cada cual desprestigiando y hostigando al dictador. Y más aún, firmado el decreto del 7 de junio, no podía retroceder, no había opción, no había elección. La forma teatral de clausurar su vida, legando la bandera de lucha imperdible, Bush, al morir, creaba inmovilizando su figura con la decisión de saltar al vacío en presencia de todo su pueblo y América, con su muerte necesariamente violenta, como había sido su existencia misma, cumplía a su vez el deber de abrir paso con su cabeza ensangrentada a la insurgencia de un pueblo entero, equiparándose al rey germano que se destruye a sí mismo antes de rendirse y revestido de su orgullo, luego de una fiesta y enfrente de las personas con las que más compartió, decide dar fin a su vida. Para el pueblo, el paso de Bush por el gobierno de Bolivia fue un acento lejanamente escuchado, romántico y un poco exótico en la retórica de la iniciación libertadora, el paso de una figura del subconsciente nacional emergida en el sueño del pueblo y, como de sueño se trata, una figura incoherente y fugaz. Sus cambios significaron la transición de una dictadura de tendencia fascista y minoritaria a una nacionalista y popular. Históricamente en América, Bush es el caso extraordinario, el caso de un militar que, pudiendo ser un tiranuelo al servicio de las grandes potencias, se liberó para acaudillar la emancipación de su país. Bush, que en vida no logró ni alcanzó esa finalidad, es en cambio un ejemplo para América, un ejemplo de rebeldía más que para los pueblos, para los jefes de Estado sometidos por el intervencionismo extranjero y sus respectivas oligarquías nacionales. Dentro de ese ser tan complejo, predestinado al desastre emocional y personal, chocaron las dos fuerzas, la revolución y el conservadurismo. No importa tanto lo que se es como individuo, cuanto lo que se es como historia. De este modo es correcto interpretar a la aventura de Bush como el hecho del azar que movilizó a Bolivia hacia el cumplimiento de su sueño de liberación. Porque eso es lo que hace un héroe. Sacrifica hasta la última gota de su sangre, hasta su último respiro por aquello en lo que cree, pero sobre todo da todo lo que está en sus manos, inclusive si se trata de su vida, en beneficio de los demás. Bush no era ajeno al destino que le deparaba la historia. Él mismo, en diversos discursos, afirmaba que era consciente y estaba preparado para afrontar la muerte si era necesario, con el fin de establecer sus ideas. El hombre morirá, pero sus ideas no, y sus ideas terminaron forjando las luchas sociales y la Bolivia del siglo XX. Bush fue un presidente adelantado a su tiempo, consciente de la importancia del manejo de los recursos naturales. Hoy en día su imagen y su historia siguen siendo contadas, y por su valentía y patriotismo nadie olvidará al presidente Camba. Aquellos dos disparos representaron el final de un héroe, pero el inicio de una leyenda cuya voz concluiría con la verdadera justicia y liberación de Bolivia.